mucho gusto reiniciar nuevamente las clases. En esta ocasión vamos a compartirles la pantalla para saber cuál es el tema de esta sesión. Y también ya saben que se encuentra dentro de la plataforma de Aula 24. Y ahora es nuestro tema de potenciación y radicación. En esta clase se va a aprender y a reconocer la simbología de la radicación y la potenciación y vamos a establecer la relación existente entre potenciación y radicación. Ok, entonces, ¿qué es la potenciación? La potenciación es una operación matemática que nos permite escribir una multiplicación de manera abreviada o compacta. Recordemos que la multiplicación es una forma abreviada de la suma repetitiva de los factores. Por ejemplo, 5 más 5 más 5 es igual a 3 por 5. Y el álgebra siempre se trata de representar en forma general todo este tipo de operaciones o todo tipo de situaciones. Entonces, para la multiplicación nosotros podemos representarlo como x por y igual a z, es decir, un número x por un número y va a ser igual a un número z, y esto puede significar también dos cosas, o que está sumando y veces la cantidad x, o que estás sumando x veces la cantidad y para que esto te dé una cantidad z. Entonces es lo que nos está dando a entender este recuadro. Ahora, en el caso de la potencia se usa una base y un exponente para la abreviación. 5 elevado a la tercera potencia es igual a 5 por 5 por 5, donde 5 es la base, el número que se multiplica repetidamente, 3 es el exponente, que es el número de veces que se repite la multiplicación. En general, para la potenciación podemos escribir x a la y igual a z. Significa que x por x por x por x por x y veces va a ser igual a z. Esa es en forma general lo que es la potenciación. Ahora, ¿cómo se obtienen las potencias? Numéricamente o aritméticamente, que es la forma también que se puede mencionar, es que, por ejemplo, 8 elevado al cubo, que esa es una potencia cúbica, 8 al cubo es igual a 512. ¿Por qué? Porque se multiplica 8 por 8 por 8. 4 a la quinta es igual a 1024 porque se multiplica 4 por 4 por 4 por 4 por 4. 5 a la sexta es igual a 15.625 porque se multiplica 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 9 al cubo es igual a 729 porque se multiplica 9 por 9 por 9. Y 2 a la 10 se multiplica 2 por 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 2. Y esto da 1024. Tenemos también algunas propiedades de las potencias. Y también lo vamos a repasar, tanto teóricamente como a través de un video. Una de las primeras propiedades es teniendo una cantidad o teniendo un número, que en este caso le pusieron a, elevado a una potencia 0, esa es la primera propiedad que tenemos que aprender, ¿no? Cualquier base diferente de 0 que esté elevado a 0, esto es igual a 1. Esa es la primera propiedad, es decir, cualquier cantidad que yo pueda llegar a pensar, y si está elevado a la 0, siempre va a ser 1. Esa es una regla o una propiedad. La siguiente es una potencia de exponente entero negativo. Para toda cantidad o número diferente de 0, se tiene que, si yo encuentro x a la menos n, en este caso estoy teniendo a la menos n, va a ser igual a 1 entre a n. Digamos que esta es una inversa de la potencia. Si yo tengo una potencia negativa, para escribirlo de forma positiva, la tengo que escribir como una fracción. Y esto es equivalente, si lo tengo positivo, lo puedo escribir de forma negativa si yo lo escribo como una fracción. Hay ciertas propiedades de las operaciones que involucran potencias que permiten su manejo de forma más fácil. Por ejemplo, la suma en las operaciones. En las operaciones propiedades
sí nos van a ayudar a simplificar y nos van a ayudar a reconocer estas propiedades que podemos plantear y que podemos encontrar de forma más rápida y con cálculo mental. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo cuando tenemos la suma ax elevado a la n más bx elevado a la n. Cuando tengo esta misma cantidad, x a la n y x a la n, es un factor común. Entonces, lo puedo factorizar y voy a encontrar a más b por x elevado a la n. Ejemplo numérico o aritmético. 3 al cuadrado más 4 por 3 al cuadrado es igual a 5 por 3 al cuadrado. Este 3 al cuadrado es mi factor común. Ahora, ¿por qué escribimos 5? Porque aquí debe de tener un 1 por 3 elevado al cuadrado y nos va a dar 1 más 4, 5, para aplicar esta propiedad. Tenemos aquí otro ejemplo. 3m a la quinta más 6m a la quinta es igual a 9m a la quinta. ¿Por qué? Tengo m a la quinta y m a la quinta, que es el factor común, y solamente sumo estos coeficientes, 3 más 6, y me da 9. Ahora, tengo también la propiedad de la resta y nos dice que es muy semejante cuando tenemos esta propiedad y tenemos la misma base con el mismo exponente. Bueno, pues nada más se cambia el signo ax a la n menos bx a la n es igual a menos b por x a la n, donde el factor común es x a la n. Aquí tengo un primer ejemplo numérico. 3 por 5 a la sexta menos 4 por 5 a la sexta es igual a menos 5 a la sexta. ¿Por qué? 5 a la sexta es el factor común. Aquí tienen 5 a la sexta y aquí tienen 5 a la sexta. Entonces, esos factores, voy a tener 3 menos 4, que serían los coeficientes, en este caso sería A y B, se restan 3 menos 4, pues es menos 1. Entonces, para no escribir el 1, solamente se escribe menos 5 a la sexta. Luego, otro ejemplo, 2z a la quinta menos 5z a la quinta es igual a menos 3z a la quinta. El factor común, con la misma base y el mismo exponente, es z a la quinta. Z a la quinta. ¿Y qué es lo que pasa con los coeficientes? Pues se van a restar. 2 menos 5 es igual a menos 3. Tenemos aquí también la propiedad cuando estamos multiplicando, o es la propiedad del producto teniendo la misma base y el mismo exponente, que es lo que va a pasar. Aquí nos dice la propiedad. Ax a la n por bx a la m es igual a ab por x a la n más m. Entonces, los exponentes son diferentes, la base es la misma. Tengo diferentes coeficientes que me dice que los multiplique, la base la dejo igual y los exponentes los voy a sumar. Entonces, un ejemplo numérico o aritmético es 5 por 6 a la 1 por 4 por 6 a la cuarta. El factor o la base sería 6. Los exponentes se suman, 1 más 4, 5. Y los coeficientes se multiplican. 5 por 4, 20. Y aquí tengo un ejemplo algebraico. Menos 8w cuarta por 3w cúbica, tengo la misma base w. Los exponentes que son diferentes los voy a sumar. 4 más 3, 7. Y los coeficientes, menos 8 y 3, los voy a multiplicar. Menos 8 por 3 es igual a menos 24 w a la séptima. Entonces, cuando multiplicamos potencias que tienen diferente base, pero el mismo exponente, podemos proceder de la siguiente manera. Si las potencias son de igual exponente, la base se multiplica y se preserva el exponente de los factores. Aquí tengo el ejemplo. Ax a la n por by a la n, entonces se multiplica a los coeficientes a y b, a por b, por xy, que estas son las bases que son diferentes, pero ahora los exponentes son iguales y se agrupa. Entonces se multiplica x por y los dos que quedan agrupados entre paréntesis se elevan a esa misma potencia que nos están indicando acá.
Entonces, el ejemplo aritmético sería 5 por 4 al cubo por 2 por 3 al cubo. La potencia es la misma, que es al cubo. Las bases se multiplican 4 por 3, 12. Los coeficientes se multiplican 5 por 2, 10. Y el resultado sería 10 por 12 al cubo. En un ejemplo algebraico tengo menos 5z a la novena por 4w a la novena. Y entonces tengo el mismo exponente que es el 9, lo voy a agrupar y entonces voy a multiplicar z y w agrupados en el paréntesis y los coeficientes los multiplico. Menos 5 por 4, menos 20, zw a la novena. Estos coeficientes o estas incógnitas agrupadas. La división. Aquí la propiedad de la división tenemos lo siguiente. AX a la n entre BX a la m es igual a A entre B, que estos son los coeficientes, por X, que es la base común, elevado a la n menos m, es decir, los exponentes se van a restar. Y aquí tengo un ejemplo aritmético, 24 por 2 a la quinta entre 8 por 2 al cubo, simplemente divido 24 entre 8, y me da 3, y 2 a la quinta, y con el 2 al cubo, voy a tener la misma base, lo voy a multiplicar con la misma base, y los exponentes los voy a restar. 5 menos 3, 2. Aquí es muy importante el orden que nosotros estamos realizando en esta resta. No es lo mismo 5 menos 3 que 3 menos 2. Siempre se resta el primero menos el segundo. Tengo aquí un ejemplo algebraico, menos 12w a la octava entre 4w a la quinta es igual a, divido, menos 12 entre 4 menos 3. La misma base, la escribo w y los exponentes los voy a restar, 8 menos 5, 3. Cuando dividimos potencias que tienen diferente base, pero el mismo exponente, podemos proceder de la siguiente manera, que es un caso muy similar a lo que es el producto. Ahora las bases son diferentes y los exponentes son iguales. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, AX a la n entre BH a la n se va a dividir el coeficiente A entre B, y se multiplica por esas bases que son diferentes, X por Y, agrupadas, y se escribe el mismo exponente. El exponente aquí es n, y por lo tanto aquí va a ser n. Entonces, el ejemplo aritmético, si yo tengo 6 por 32 a la quinta entre 3 por 8 a la quinta, divido 6 entre 3, 2. 32 entre 8, 4. Elevada a la misma potencia, a la quinta y a la quinta. Ejemplo algebraico, menos 5zw entre 4w a la 9 es igual a menos 20. ¿Por qué? Porque divido 5 entre 4, aquí debería de ser 5 cuartos, z entre w, agrupados con el mismo exponente. Entonces aquí sí habría que corregir porque menos 5 entre 4 pues no es menos 20. Debemos de escribirlo como una fracción o ver cuáles eran las cantidades que tenían que haber escrito en este paso. Tenemos la propiedad de la potencia y nos dice, si elevamos una potencia dada a cierta potencia, entonces se preserva la base y se multiplican los exponentes. A, X, a la N, todo esto agrupado elevado a la M, es igual a la M por X a la NM. Esto significa que el exponente M se va a repartir entre las dos bases y se multiplican los exponentes. Ejemplo aritmético. 5 por 2 al cubo elevado al cuadrado es igual a 5 al cuadrado por 2 elevado a la 3 por 2, pero 3 por 2 es 6, por eso aquí ya aparece 2 a la sexta. Y el ejemplo algebraico, menos 8 por 5 a la cuarta elevado al cubo, todo está agrupado, le da menos 8 al cubo
por z elevado a la 4 por 3, que sería 12. Y entonces aquí tenemos las propiedades de las potencias. Veamos el siguiente video que nos va a permitir volver a repasar estas propiedades para que nosotros lo podamos ocupar más adelante. Escuchemos.
Ok, bueno, en este video solamente nos están dando algunos ejemplos, pero aritméticos. No nos están dando ejemplos algebraicos. Vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo en la evaluación. Esta sí me van a hacer favor de entregarla, de resolverla y de entregarla. Yo les voy a pedir después que lo suban a la plataforma y nos dice, lee cada expresión que aparece abajo y completa los números que faltan. Calcula las siguientes potencias. 11 al cuadrado, esta es la expresión, y la potencia, aquí van a escribir el resultado de 11 por 11, es decir, 11 al cuadrado es igual a 11 por 11. Luego, y, 3 a la quinta, que es igual a y, entonces aquí van a escribir el resultado de multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3. 6 al cubo es igual a z, entonces aquí van a escribir el resultado de 6 por 6 por 6. 5 elevado a la quinta igual a w, w va a ser igual a 5 por 5 por 5 por 5 por 5. 10 a la sexta es igual a, entonces aquí escriben el resultado de multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 100 al cubo igual a b, b es igual a 100 por 100 por 100. Aquí recuerden que son los resultados de las operaciones, no son las operaciones mismas, son los resultados. 8 a la cuarta es igual a c, c es igual a 8 por 8 por 8 por 8, y escriben el resultado de esa operación. 13 al cubo es igual a d, d es igual a 13 por 13 por 13. 7 al cubo es igual a e, E es igual a 7 por 7 por 7, y el resultado lo escribimos aquí. Y 15 a la cuarta es igual a f, entonces f es igual a 15 por 15 por 15 por 15. Si les es más fácil utilizar la calculadora, también lo pueden realizar. Pero lo importante es que ustedes comprendan cómo es que se realizan estas potencias. Aquí tenemos 4 ejercicios de opción única y nos dice, identifica el resultado de la siguiente operación, 5 por 4 al cuadrado por 3 por 4 a la quinta. Tenemos las mismas bases, tenemos coeficientes, es una operación aritmética. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Recuerden la propiedad que nos decía que multipliquemos 5 por 3, y ese va a ser nuestro nuevo coeficiente, por 4, como tengo la misma base, 4 elevada a estos exponentes. Ahora nos dice la propiedad, recuerden que los tenemos que sumar. Y entonces, bueno, ahí ya les di el tip, ya les di la clave, y ustedes escogen bien la opción. En el número 2, señala el resultado del siguiente cociente. 36 entre 8 a la sexta entre 9 por 8 al cubo. Tengo las mismas bases, tengo diferentes exponentes, tengo coeficientes. Es una operación aritmética y nos decía la propiedad que dividamos 36 entre 9 por el 8, que es la misma base, y los exponentes se restan. Entonces hay que restar 6 menos 3 y escribírselo al 8 como potencia. Luego, en el número 3 tengo, elige la opción que corresponde a la respuesta de la operación siguiente. 8 por 4 al cubo es todo esto agrupado y elevado al cuadrado. Recuerden que la propiedad nos decía que elevemos 8 al cuadrado y 4 al cubo, pero por el 2, porque ya tengo la potencia de una potencia, y entonces aquí se multiplica. Y luego en la última tenemos que la opción, muestra la opción que da la respuesta a 40 por 2 elevado a la octava potencia, entre 8 por 2 elevado a la sexta potencia, y todo esto agrupado elevado a la tercera potencia. Entonces, ¿qué propiedad es la que teníamos que aplicar? Pues con la misma base, pero con el exponente diferente. Y entonces teníamos lo siguiente. Como se me cerró la pantalla, entonces vuelvo a buscar la clase. Y ya, era la última. Y con esto vamos a completar nuestra sesión del día de hoy para darles una pequeña introducción de lo que son las potencias y la potenciación y la radicación, para que el día de mañana
ya lo veamos con más detalle y completemos esta clase. Aquí está la clase. Y tenemos esta primera evaluación y tenemos ya la última y nos decía 4, 40 entre 8, ahí vamos a encontrar la solución, por 2 elevado, como es la misma base y el exponente es diferente, elevado a la 8 menos 6, y ya el resultado se eleva al cubo. O sea, se queda esa agrupación de los resultados que fuimos obteniendo de acuerdo a las propiedades de esta potenciación. Y recuerden que todas estas son solamente evaluaciones de tipo aritmético, de tipo numérico. No estamos aplicando o no estamos metiendo todavía en esta evaluación lo que es la parte algebraica. Seguramente en la última evaluación vamos a tener ya la parte algebraica y la parte aritmética, en donde tenemos que aplicar las propiedades no solamente de la potenciación, sino de la radicación, que más adelante lo vamos a ver. Bueno, pues fue un gusto poder enviarles esta información para que puedan ustedes repasar y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias y bueno, una disculpa porque no he podido conectarme con una sesión virtual en vivo, por eso les envío este video. Muchísimas gracias, las veo el día de mañana. Gracias.